de Medicina, doctora Aurelia Meleán. Es una patología accidental, una patología que no precisa inicialmente de un diagnóstico fino. Los pacientes vienen e indican que vienen por quemadura, prácticamente vienen con el diagnóstico realizado. Pero nosotros quedarnos solamente con la nominación a esta patología y decir tiene quemadura es insuficiente. Por eso es que vamos a desarrollar este tema considerando lo más importante. Interesa mucho que ustedes conozcan la patología y lo que deriva de esta patología. Es importante que ustedes sepan una conducta adecuada. Es importante que ustedes sepan diagnosticar rápidamente cada una de estas situaciones. Solo a manera de introducción, voy a indicar que este tema es tan antiguo como el desarrollo de la medicina misma. Ya 1500 años antes de Cristo, en aquella época, ya los médicos de ese entonces exponían y describían un tratamiento para las quemaduras. Los egipcios, que son tan antiguos también como los médicos de aquella época, se imaginaban y practicaban cosas que hoy en día nos parece fuera de lugar. Frotaban con un sapo calentado en aceite, por ejemplo, y con eso cubrían la herida y aliviaban el dolor. Probablemente aliviaban, seguramente que sí. Hoy en día mucha gente utiliza, conociendo o sin conocer, muchas sustancias naturales o no naturales, y bueno, es parte de la cultura o es parte de la incultura, como quiera entenderse. Pero el tema no va precisamente a resaltar esos aspectos, son solamente situaciones en las que nosotros vemos que de siempre, así como la medicina misma, en el caso específico de las quemaduras, ya era de preocupación de sociedades humanas antiguas. Miren que en 1821, por ejemplo, ya utilizaban nitrato de plata. Y miren, hoy en día, por ejemplo, desde 1968 se utiliza la sulfadiacina de plata. Y hoy en día utilizamos la sulfadiacina argéntica en las curaciones oclusivas y está en uso actualizado. Entonces vean cómo algunos aspectos de la antigüedad todavía persisten y con buen resultado. El padre de la medicina, Hipócrates, ya había recomendado manteca derretida mezclada con resina y betún, que en realidad esa es más o menos la idea de los preparados para ir cubrir las superficies afectadas por la lesión por fuego o algún agente que ha ocasionado la quemadura. ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué debemos revisar este tema? ¿Tenemos razones suficientes como Facultad de Medicina para mantener esta temática en los contenidos de quinto año? El perfil de ustedes como médicos egresados de nuestra facultad también incluye que tengan ustedes un conocimiento de lo que las quemaduras pueden ocasionar en los humanos y específicamente en la población pediátrica, que eso es lo que nos corresponde a nivel quinto año. Pero existen razones más establecidas. Por ejemplo, una de ellas es que las quemaduras hoy en día en el mundo todo están consideradas dentro de las 10 primeras causas de mortalidad.
Esto en niños menores de 5 años. Entonces vean cómo los menores de 5 años prácticamente son la población expuesta. ¿Por qué los menores de 5 años? Porque si ustedes tienen a alguien, algunos de ustedes, tal vez hasta hijos o sobrinos o familiares, y tienen la idea de lo que significa un niño de 5 años en la casa, ¿qué es lo que ellos hacen? Van por la cocina, se suben en las paredes, saltan en las ventanas, quieren atravesar las ventanas. Es decir, son niños que son imprudentes porque su desarrollo es eso, están desarrollando y la experiencia se va a dar, pero que no sea la experiencia de quemarse para aprender a no quemarse, eso sería lamentable, porque somos nosotros los adultos que tenemos que cuidar que los niños no se quemen. Ellos no son hábiles físicamente porque no han alcanzado todavía su desarrollo, tampoco su desarrollo mental como para poder saber que es peligroso traspasar los límites de la cocina. Y lamentablemente en nuestro medio, en nuestro país, es una mayoría de la gente pues que como vivienda tienen dos ambientes o máximo tres. Una mayoría, más del 50% de la población no tienen más de tres ambientes como vivienda. Entonces también es no solamente predicar, es también entender la situación esa crítica. Eso se llama miseria. No se mide estos parámetros con cuántos autos existen en las ciudades o con cuántos refrigeradores existen en las casas. Se mide esto con el factor educacional, se mide esto con el factor económico, mide esto con otro tipo de factores sociales. Por tanto, a veces exigimos, pero en la práctica lo que exigimos es posible de cumplirse, a veces no. Lo lamentable es eso, pero tenemos que seguir para adelante y decir que la característica de los niños de 5 años hace que mm, los accidentes por quemadura sean pues estos que se contabilizan en la mortalidad que en una diapositiva anterior me he referido. Entonces son causas de muerte. Entre las 10 primeras causas de muerte están las quemaduras, imagínense. Por eso entonces es importante que ustedes tienen que conocer quemaduras y nosotros tenemos que hacer lo posible para exponer esta temática. Les he pedido que estén presentes con su cámara porque enseguida un poco vamos a ver entre todos cómo podemos ir avanzando. Prevenir antes de que lamentar, eso nos han dicho los abuelos, nos han dicho los padres y nosotros quienes somos los padres continuamos. Hay que prevenir antes de lamentar, en todo es eso. Y en quemaduras se da muy bien también este dicho de que prevenir es mejor que lamentar. Y la prevención, pues, si bien es un método eficaz, pero acompañan las políticas de salud. Y no estoy hablando de política de gobierno, ni estoy hablando de política de grupo, estoy hablando de políticas humanas, políticas sanitarias. Porque lo menos que haría en una clase académica es hablar de algo que no me corresponde, pero son pues las políticas estas que no están debidamente eh, asumidas. Entonces, los estados tienen que preocuparse por salud y educación. Y tenemos los médicos que exigir que salud tiene que mejorar y para mejorar tienen que hacerse más inversiones, tienen que haber mejores presupuestos, porque de qué manera podríamos alcanzar en la fase preventiva de llegar precisamente a estas poblaciones que son carentes. Estas poblaciones generalmente no tienen los celulares de última generación, las computadoras de última generación, por tanto, ni están en los chats, ni están en las redes sociales. Pues a ellos hay que llegar de las diversas maneras y para eso hay que hacer la inversión. Lamentablemente no avanzamos, estamos años y años y parecería que todo el mundo piensa que solamente los
carentes o la población carente se quema. No, se queman también. La población que tiene recursos se quema también. Pero en cuanto a políticas de salud para resolver este problema, estamos muy lejos. Estamos muy lejos en el mundo y estamos también lejos en el ámbito sudamericano, lastimosamente. Pero esa es nuestra realidad y en base de esa realidad, entonces tenemos que desenvolvernos, desarrollarnos y debemos de transmitir algunas posibilidades que pueden ser la solución parcial, paliativa para enfrentar estos casos sin la inversión de demasiados recursos. Y cuando estemos hablando de cómo encaramos la curación de estos pacientes, probablemente se entienda por qué estoy manifestando que entre todos tenemos que ver con lo que se cuenta en recursos, mejorar la atención, mejorar las propuestas de tratamiento. Lindo fuera que ustedes vean cuántas instituciones acá abajo, cuántas instituciones se unen. ¿Para qué? Para este tipo de afiche, ¿no ve? Porque aquí dice que la mayoría de las quemaduras en los niños son producidas por líquidos calientes en el hogar. Claro, es cierto. ¿Dónde se queman los niños? En esa diapositiva de los menores de 5 años, en las cocinas. Porque la mamá tiene 3, 4, 5 hijos, agarra uno de los hijos en los brazos y el otro hijo está agarrándole del vestido, de la pollera, de la vestimenta, etcétera. Y claro, accidentalmente se va a volcar en cualquier momento algún recipiente conteniendo un fluido caliente y eso es grave. Las quemaduras vienen, a ver, de lo que se viene en mi cabeza. Yo atiendo, yo soy cirujano pediatra y tengo su especialidad en quemología. Por tanto, lo que estoy manifestando es verídico del día a día. Mamás que vienen y dicen, ¿se ha quemado? ¿Qué ha pasado, señora? Estaba listando a mis niños para que vayan a la escuela y el más pequeñito viene corriendo y se agarra de la mesa, vuelca la tetera y se baña la cabeza y la cara con líquido caliente. ¿Qué le vas a decir? El otro chico va corriendo, uno va persiguiendo, el otro se tropieza y la olla que está con la sopa caliente en el piso se tropieza y entra en la olla. ¿Qué vas a hacer? El otro chico que va con un fósforo de la casa y ve hormigas, le echa gasolina, le prende fuego y él más se prende el fuego porque salpica la gasolina. Así son las quemaduras. Nosotros diríamos qué manera más tonta de quemarse, pero eso es una visión de quién está de este lado y no entiende al otro lado que en realidad no es una tontería el quemarse de esa manera, porque no les alcanza ni la posibilidad tal vez económica de poder tener mejor comodidad para que los chicos puedan tener un lugar donde corretear y no precisamente en la cocina. Entonces, claro, es muy fácil decir, no permitas que un descuido se convierta en una cicatriz en la memoria de tu hijo. Es muy fácil, ¿verdad? Yo mismo peco cuantas veces que estoy adentrado en esta temática y exijo a las mamás, a los papás, pero me doy cuenta de que exijo, lo que estoy exigiendo es posible que sea de cumplimiento, me pregunto. Pero en fin, este afiche dice eso, no es drástico esto, darle la responsabilidad al papá y a la mamá, decir, una cicatriz de tu te vas a recordar toda la vida que has sido tú el culpable de quemarlo, más o menos eso quiere decir. Tenemos derecho, tal vez sí, tal vez no. Por eso es que necesito que ustedes también un poco tengan el criterio y tengan la opinión. Los líquidos calientes no son un juego. Entonces, este es un afiche que se ha hecho, digamos, con la participación de muchas instituciones privadas y no privadas, pero que nosotros no estamos a ese alcance porque ya organizarnos mismos es difícil. No podemos construir un hospital de quemados. En Cochabamba no hay un hospital de quemados. En Bolivia no hay un hospital de quemados. Indíquenme qué hospital de quemados hay en Bolivia. Yo tengo 30 años trabajado, ahora no estoy ya más en la Caja Nacional, teníamos un servicio de quemados, pero no hay un hospital de quemados. El Hospital Viedma no tiene un hospital de quemados, tiene un servicio de quemados. Y a eso alcanzamos. Por eso es que en estos servicios de quemados hacemos
un poco diferente de lo que el resto del mundo hace para poder resolver el problema de las quemaduras. Y a nivel privado, pues tenemos la clínica del niño de mi dirección, pero en estas épocas de pandemia tampoco se puede hacer mucho más. Bueno, esa es la realidad. Este chico, este es un solo muchacho, pero eran dos chicos, dos hermanos de una zona casi central de la ciudad de Cochabamba. La mamá sale a trabajar porque ella trabaja en el mercado y deja a sus hijos 15 minutos para las 8 y dice, van a ir a la escuela, aquí está el desayuno. Los chicos 15 minutos después estaban con estas quemaduras. La garrafa de gas se ventó porque ellos tocaron alguna cosa indebida y les vino la flama. Estos no son dos chicos, es uno mismo, pero me refiero a un otro hermano que también tenía otras quemaduras. Este chico, miren cómo tiene las quemaduras. Les muestro aquí cómo ha quedado en su recuperación. No todos recuperan de esta buena manera, ni tampoco voy a mostrar mucho porque no es nada adecuado mostrar los quemados y los resultados. Hay buenos resultados, hay regulares resultados y hay malos resultados. No porque no se sepa cómo se resuelve, sino porque la gravedad de la quemadura tampoco permite un mejor resultado. Pero quiero contarles de este chico por lo anecdótico. Entonces, la mamá está en la esquina de la plazuela del Granado, de ese barrio, y está esperando el micro. De repente aparece toda una montonera de gente del barrio y la montonera de gente van llevando a los chicos en brazos y entonces buscan un taxi para trasladar. Tenían seguros en la caja y la mamá, que está más o menos cercana ahí, se acerca sin pensar de qué se trata y dice, ay, pobres angelitos, ¿qué hacen sus mamás? Estas mamás descuidadas, no cuidan a sus hijos. ¿Cómo es posible que dejen a estos pobres angelitos solitos en su casa y de repente uno de ellos abre y le dice, mamá, les reconoce a su mamá? Esas son las paradojas, ¿no? Esas son las paradojas. Entonces, todos instamos a qué se debe hacer, pero el cumplimiento de qué se debe hacer es. Definimos la quemadura como, de una manera muy sencilla, decimos que son lesiones que son producidas por agentes físicos, químicos u otro tipo de agentes, ¿cierto? Y producen en la piel desde leves hasta graves eh, complicaciones. Destruyen el tejido, a veces superficialmente, otras veces de una manera profunda, pero que fundamentalmente ocasionan un desequilibrio importante, no solamente de tipo hidroelectrolítico, sino también del metabolismo orgánico. No sé qué está pasando, que se pasan automáticamente las diapositivas, algo debe estar errado. Estas lesiones decía que pueden ir hasta en los extremos de gravedad. Vean a este chico, a ver. Este es un chico de 13 años, ni parece que tiene 13 años. Entonces, ¿qué pasa con este muchacho? Es ayudante del albañil, tiene 13 años, llega el día sábado y todo el mundo se va a la 1 de la tarde. Y ellos tienen un turril para ducharse ahí antes de irse. El maestro le indica, guarden las herramientas antes de que se pierdan. El chico sale del turril mojado, agarra la barreta, va a guardar y choca con cables de alta tensión. Y este es el resultado. Entonces, le estoy mostrando para que sepan los extremos, no para que vayamos un poco en la revisión fotográfica. No, le estoy mostrando para que sepan los extremos que realmente lleva a una situación de quemadura. Agentes físicos, agentes químicos y agentes biológicos son los que fundamentalmente responsables de la etiología de las quemaduras. ¿Cuáles son los agentes físicos? Los térmicos, los eléctricos y los por radiación. Y de ellos más interesan los térmicos. Los térmicos por el calor y los térmicos por el frío. No solamente produce quemadura el calor, el frío también produce quemadura. Entonces, por calor conocemos las escaldaduras, que son quemaduras por fluidos,
o las de contacto directo por el fuego. Y las por el frío, las congeladuras, lo opuesto a las escaldaduras, y también la hipotermia. Los eléctricos y los de radiación eléctricos cada vez más frecuentes en los niños traviesos que van introduciendo todo orificio que van intentando rellenar y pues ahí se agarran después los choques eléctricos y las quemaduras por ende. Pero no vamos a referirnos a todo porque necesitaríamos para el capítulo de quemaduras pues 3 a 6 meses para ser capos en esto. Pero estamos queriendo en dos clases, porque estoy dando dos clases de 45 minutos para entender lo que son, para entender las quemaduras y para entender qué es lo que nosotros a nivel quinto año debemos de conocer y saber para dar con claridad las soluciones a situaciones como estas. También hay agentes químicos, los ácidos y los álcalis se refieren a los corrosivos, y en los agentes biológicos, no sé si voy a decir lamentable o felizmente, no tenemos mar, por tanto no tenemos medusas, no tenemos anguilas, no tenemos etcétera. Pero tenemos algunas otras, pero que no son de mayor importancia. Nos vamos a referir entonces más específicamente a los agentes físicos y de ellos a los agentes térmicos, al líquido y al fuego. Les recomiendo que ustedes traten de prestar atención a este tema y con los con el material que les he pasado en el Classroom, revísenlo porque de todo eso voy a retirar las preguntas y van a haber bastantes preguntas de quemaduras en este examen del día 30. No es difícil lo que voy a exponer y lo que ustedes, quienes no han revisado el Classroom, revísenlo, por favor, tienen tiempo, eso va a quedar abierto para que los revisen. Les pedí comentarios, pero ninguno ha comentado, más allá de que se animen o no a elevar comentarios, pero preferentemente ese material está para que ustedes puedan fortificar esta visión que se tiene de los pacientes con quemaduras. Entonces, los agentes físicos son fundamentalmente los que nos interesan y de ellos los agentes térmicos. Y de los térmicos, el líquido y el fluido. El 80% de los niños quemados, no es 80%, el 60 al 70% de los niños quemados o se queman por líquido o se queman por fuego. A ver, ¿alguien me puede decir qué etiología o qué agente térmico puede haber ocasionado esta quemadura de esta niña de 14 años? Agentes líquidos, doctor, agua. Sí, sí, eso es lo que yo quiero que ustedes tengan la idea, ¿ya? Porque los fluidos, si ustedes se fijan acá, he dicho por líquidos y por fuego, ¿no ve? El líquido y el fuego corresponden a los agentes térmicos y los agentes térmicos están en los agentes físicos. Eso es lo que tienen que saber. Los fluidos, cualquiera que sea, puede ser leche, agua, té, café, que están en el desayuno, puede ser cualquier líquido caliente, un fluido caliente, ocasiona quemaduras bastante extensas hasta donde alcanza el fluido, pero no son muy profundas. Esa es la caracterización. Y esta quemadura, a pesar de aparatosa, no es muy profunda. ¿Y por qué se dan cuenta? Porque miren, la piel que es normal está casi contigua a la zona quemada. No hay una zona intermedia, no existe una zona de transición. ¿Cómo vamos a ver en las quemaduras profundas? Si ustedes ven por acá, hay las ampollas o frictemas, como quieran llamar, y aquí existen unos enrojecimientos, pero aquí hay piel normal, o sea que no hay una zona de transición. Y además ustedes ven, se ve la turgencia. Ustedes van a decir, ¿cómo vas a ver la turgencia? Sí, pero es una manera de decir. Ustedes ven que la piel aquí es una piel normal. Nos aparenta que tiene una turgencia normal. Si aquí arrugamos esta piel y va a reproducirse inmediatamente hacia la normalidad una vez que retiramos la arruga o el pellizcón o como ustedes quieran llamar.
Entonces, esta piel tiene características normales casi inmediatamente de la zona en la periferia de la quemadura. Esta quemadura, ¿por qué será? Alguien que me diga, por favor. Cualquiera puede ser, porque no voy a identificar. Fuego, doctor. Encienden el micrófono y responden. Y si son varios, también no hay problema. ¿Alguien más quiere decir por qué es? Fuego, doctor. Ya, apaguen micrófonos. Es por fuego, pero más específicamente este chico se ha quemado en un incendio de una fábrica de colchones. Por eso que ven aquí que esta zona está llena de hollín, es negra, ¿no? Pero la quemadura por fuego se caracteriza porque la piel se quema completamente, es un espesor completo. Este chico tiene mal pronóstico, tiene 60% de quemadura y casi el 60% es de quemadura profunda. Ustedes ven, esta piel, por ejemplo, no tiene la misma caracterización de esta piel tan normal. Esta piel es tan... Y tiene una zona de transición, fíjense aquí, entre la zona quemada y la zona de la piel, teóricamente que debía estar bien, no está bien tampoco esta piel, esta está quemada completamente. Y si el término puede valer, esta tiene una quemadura, pero no tan profunda como esta, por decir. Pero acá no hay turgencia, si ustedes ven, es una piel acartonada. Lo paradójico es que este chico está despierto y está tranquilo. Y ustedes me dirán por qué para semejante quemadura. Y esto tiene un riesgo de muerte muy elevadísimo. La razón es porque la mayor parte de las quemaduras profundas, no la mayor parte, las quemaduras profundas no duelen, porque se ha quemado todo el espesor de la piel y en todo el espesor de la piel las terminaciones nerviosas. Por eso estás relativamente tranquilo, porque casi la totalidad de las quemaduras es de una profundidad extrema. Esta quemadura, ¿por qué será? Agente etiológico. El uno era líquido, fluido hirviente. El segundo era fuego. Agente químico, doctor. ¿Quién dice algo más? Electricidad, doctor. Potable. Sí, Eléctrico, tal vez. sí, eléctrico. No puede ser químico porque los químicos se expanden, no solamente queman en un solo lugar. Al ser también el ácido o el álcali, que son generalmente expandibles, no queman con estas nítidas limitaciones. Acá este chico ha metido 2 clavos en el orificio de una toma de corriente y ha hecho choque con un tercer elemento y entonces donde tenía los clavos ha ido profundamente la quemadura. Aquí ha quemado todo, nervios, ligamentos. Este chico ha tenido en su recuperación dificultades tremendas porque no se pueden reparar pues ese tipo de tejidos, se tienen que hacer injertos y eso a la larga significa 2, 3, 5 cirugías, microcirugías. Es grave. Es grave en el sentido de la secuela, no es grave en el sentido vital. Muchas quemaduras eléctricas apenas son un punto y de repente se hacen graves porque de repente a distancia existen algunas lesiones en tejidos a distancia, porque el órgano de choque puede estar a distancia. Pero así visualmente esta es una quemadura eléctrica. Bueno, esto es la piel. Tampoco voy a hacer un recuento de la piel, eso ustedes lo saben, tanto o más que yo tal vez. Entonces, es un órgano, pero muy esencial y muy importante del humano, porque mediante la piel nosotros podemos conservar el calor interno, podemos conservar que no se eliminen fácilmente los líquidos, los electrolitos. Corresponde la piel para nosotros una basera, porque si no sería, todos los niños ustedes ven, juegan en los campos, en los muladares y de repente no les pasa nada.
porque la piel es una buena barrera. Eso no significa de que sea indemne. Tampoco hay que abusar pensar que tenemos una barrera indemne. Entonces, tiene muchas funciones la piel, pero cuando se quema la piel se pierden pues esas funciones. A eso quiero yo referir. ¿Qué debemos hacer para evaluar una quemadura? Debemos de tomar en cuenta la etiología. Ya hemos comenzado la etiología, nada más son los agentes, ¿no? Es una etiología por agente físico, agente químico. De los agentes físicos puede ser un agente térmico, etc. Entonces, la etiología es esa, ¿no? Debemos de ver la profundidad, es decir, una cosa es quemarse con fuego, otra cosa es quemarse con fluido y otra cosa es quemarse con electricidad. Entonces tenemos que diferenciar la etiología. La profundidad es diferente tener una profundidad total de quemadura y una profundidad muy superficial. La extensión es diferente tener 10% de la superficie del cuerpo quemado a tener 80% de la superficie quemada. La localización es diferente tener una quemadura en la cara y es diferente tener una quemadura en la espalda. Y estos 4 son importantes, sobre todo para entender a las quemaduras. Acá he aumentado 2 aspectos: la circunstancia del accidente y la edad, que más adelante nos vamos a referir. Pero para hacer el diagnóstico mismo, necesitamos primero de la profundidad. ¿Por qué? Porque la profundidad es la que nos marca respecto de qué nosotros debemos plantear en tratamiento desde el primer instante. El momento en que está ingresando el paciente debe tener una profundidad establecida. Y con el examen físico y con la experticia es posible de determinar la profundidad. Tenemos que tomar en cuenta que los niños tienen una piel muy fina. Y eso hace más grave porque el adulto, al tener una piel más resistente, pues el mismo agente puede provocar en un adulto una quemadura más superficial y en un niño una quemadura más profunda. Eso se entiende por lógica. El segundo aspecto continuamos con la profundidad. Entonces decía, el segundo aspecto que nosotros debemos de tomar en cuenta para entender la profundidad de la quemadura es que desde hace muchas décadas hay una clasificación, incluso aceptada por la OMS, es de la Converse-Smith, y que establece los grados primero, segundo y tercer grado. Pero nosotros más nos hemos basado en una clasificación más propia para nosotros porque, además de todo, nos establece rápidamente una noción más adecuada de la quemadura. Esta clasificación ha sido ideada por el doctor Fortunato Benaim y apoyada por el doctor Artigas. A estos 2 médicos hay que rendirles homenaje silencioso. Quienes estamos en esto de los quemados sabemos lo que ellos han representado, porque ellos ya no están más con nosotros. Fortunato Benaim, argentino, y doctor Artigas, chileno. Con ellos hemos trabajado bastantes tiempos acá y debemos gran parte de lo que hemos avanzado en el conocimiento de las quemaduras a la experiencia de ellos. Entonces, ¿en qué se basan? En aspectos clínicos, en donde a simple vista, si el paciente tiene flectema, coloración rojiza o turgor normal, vale decir, esto tenía este paciente de acá, ¿cierto? Entonces la quemadura es superficial. Si ustedes se ven aquí, es de tipo A. Pero si no hay flectema, si el color es blanco grisáceo y no hay turgencia de la piel, como en el caso del niño quemado por el fuego, es pues una quemadura profunda, es de tipo B. Miren cuánto de sencillo nos hace. Entonces contrastamos quemaduras superficiales, tipo A, y quemaduras profundas, tipo B. Las quemaduras superficiales tienen un dolor intenso. ¿Alguno de ustedes se ha quemado estando 6 horas al borde de una piscina o en la playa? Los que hayan podido ir a la playa,
Y como no les han avisado, se han echado ahí de panza o de espalda unas 3, 4 horas y después al día siguiente ni pueden colocarse la camisa. Se han quemado. Esa es una quemadura superficial. Duele. No les aconsejo que se quemen, pero duele. En tanto, las quemaduras profundas son indoloras porque afectan y queman las terminaciones nerviosas que están en la profundidad. Las quemaduras de tipo ala superficial se generan espontáneamente. A esa chiquita de la quemadura así aparatosa, si no le haces nada y ella no se hace nada, cura bastante bien. Pero si tú eres especialista en quemaduras y tratas adecuadamente, pero sin exagerar, no haces ninguna otra cosa que no sea acompañar y evitar complicaciones, pues eso va a ser mucho mejor. Pero no va a quedar secuela. Pero en la quemadura profunda, que va hacia la escara y es obligatoria la reposición de la piel mediante injertos o transposiciones, etcétera, etcétera, es pues un desastre. Por tanto, la epidermización espontánea es posible, es la regla en la quemadura superficial y necesariamente tiene que ser mediante cicatrización imperfecta, mediante injerto, que tampoco garantiza un buen resultado. El resultado estético es excelente en la superficial y es deficiente en la de tipo B. Eso es lo que nos dice Fortunato Benaín y René Artigas, y nosotros la hemos adaptado. Por tanto, para nosotros quemadura superficial A es esta, que es una quemadura por fluido viviente. ¿Qué pasa? Pasa que la quemadura solamente afecta a la epidermis y nada más. Por tanto, hay una zona eritematosa, la turgencia de la piel es normal, hay dolor y cura espontáneamente o por epidermización espontánea. Y si hay un quemólogo, pues esto hace una curación única, oclusiva, y después de unos 10 días, esto está bien, 10, 15 días. La quemadura de tipo B profunda es esto. Quema la epidermis, quema la dermis completamente y quema todos los tejidos subyacentes. O sea que decimos quemadura de tipo B, aquella quemadura que también ha quemado a nervios, a arterias, a hueso, a músculo, dependiendo de la región quemada. Si es en el brazo y quema también el músculo braquial, o digo, deltoides, por decir, entonces es una quemadura profunda que también quema músculo, no solamente la piel. Quema completamente la piel y quema también el músculo. O sea que acá no es suficiente solamente reemplazar la piel e injertar la piel, sino que aquí necesita otro tipo también de soluciones que ya entra dentro del criterio quirúrgico. Hay que hacer interposiciones, avances, etcétera, etcétera. La razón de esta clase no es adentrarnos en la especialidad, es encontrar estas generalidades que pienso que esto es lo que ustedes deben conocer. Muy bien. ¿Y cuáles las quemaduras intermedias? Es muy difícil de establecer cuál es de tipo AB, pero a medida que pasan los días y piensas que solamente es una superficial, pero sin embargo no está evolucionando adecuadamente, entonces tiene que ser intermedia, ¿no? Porque no tienes forma de ver, pues no puedes cortar la piel y ver hasta dónde está quemado, ¿verdad? Entonces tienes que acompañar clínicamente. Y bueno, una superficial que pensamos es solo superficial, que está evolucionando de diferente manera, debe ser pues intermedia, pero que no llega a ser tan profunda como la de tipo B, por decir, porque igual tiene dolor porque no ha quemado completamente las terminaciones nerviosas. Algunas de ellas van hacia la escara, la mayoría hacia la degeneración, algunas necesitan injerto, otras no, eso ya depende de una evaluación. Pero lo que más interesa es identificar bien claramente las superficiales y las profundas, es lo que más nos interesa. Y el resto ya corresponde a la especialidad misma para ver la evolución y de acuerdo con eso establecer los criterios de tratamiento. Esta es una quemadura intermedia en donde quema no solamente la epidermis, sino también parte de la dermis, no completamente la dermis,
Por eso es que si es solamente poca dermis que quema, entonces es más superficial. Si es más dermis que quema, entonces es mejor transformarla en profunda y ya ir hacia los injertos desde los primeros días, porque estos pacientes se internan y hay que ver los 3 primeros días. Si realmente vale la pena injertar, ya no hay que esperar mucho y hay que injertar. Entonces se transforma ya en una profunda. ¿Qué esperar y después tener malos resultados? Porque si cicatriza espontáneamente, después las cicatrices son queloideas y es un problema después resolver. Y tienen todo eso por toda la vida. Por eso es que en ese dicho de esa propuesta interinstitucional dice, ¿quieres dejar con una cicatriz a tu hijo? A eso se refieren. No es una cicatriz pues de una herida pequeña, ¿no? Son cicatrices que se las pasan toda la vida y se necesita mucho empeño para que esos chicos sean integrados en una sociedad tan carente por una parte, tan agresiva por otra, porque hoy en día te enfermas con el COVID y hasta tus vecinos te están viendo como bichos raros. Entonces eso es lo que tenemos, ¿no? Esa es la carga social que establece y que altera tanto a estos niños quemados que son tan indefensos y que les estén viendo de una manera diferente. Realmente es un crimen, ¿no? La extensión. Entonces, el porcentaje de la quemadura. Estamos pasando al segundo aspecto. Entonces, por la etiología ya sabemos diagnosticar. Se diagnostica por la etiología una quemadura por fuego, por fluido, una quemadura por un agente etiológico, y que podrá ser un agente etiológico mm, eh, físico, y el físico podrá ser también por una fuente de calor, etcétera, etcétera. Entonces, para hacer el diagnóstico ya no nos basamos en el informe de los padres. Mi niño se ha quemado. No, ya sabemos. Es una quemadura, en el caso del niño quemado por fuego, ya estamos avanzando. Ahora, la extensión. Además de tener que saber la extensión para un factor pronóstico, porque cuanto más extensa es más grave la situación. Más extensa, más grave la situación. Entonces, también se toma la extensión como un factor pronóstico. Ese chico de 60% tiene un factor pronóstico desfavorable. Pero no solamente para eso, sino que en la recuperación, ya en el tratamiento de la deposición hidroelectrolítica, tenemos que saber como cuánto de superficie está quemada para calcular en base de aquello los líquidos y los electrolitos que necesita. Entonces vean que no es solamente el saber la extensión y nada más, es para esas dos razones importantes. Y generalmente la extensión de siempre, de hace muchas décadas, hemos sabido hacerla a través de las reglas de los 9. Pero esto no es muy adecuado para los niños. ¿Cómo vas a tú aplicar la regla de los 9 en un niño, por ejemplo, de 2 años o de 5 años? A ver, fíjense, en esta figura, por ejemplo, ¿cuántas cabezas creen que puede caber en toda la longitud? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 cabezas. A ver, alguno de ustedes póngase de pie y mida cuántas cabezas puede contener hasta sus pies. Van a tener unas 7, 8 cabezas. Pero a ver, pónganle a su sobrino de 2 años, ustedes van a contar 2 o 3 cabezas. 3 cabezas. A un recién nacido, 2, 3 cabezas. Hasta 4 cabezas, por decir. Entonces, solamente esa observación tan básica nos hace ver que es imposible que nosotros le demos 9% a la cabeza del niño y le demos 36% al tórax y al dorso del niño, ¿no? Es imposible. Las extremidades así aquí en el adulto son tan largas, en los niños son tan cortas, entonces es imposible. Por eso es que entonces en los diversos trabajos como este, que es antiguo, pero que tiene su vigencia, esto es del 2006, porque la fisiología, la fisiopatología en años no cambia, ¿no? La casuística podrá cambiar, pero la extensión es de años, ¿no? La regla de 9 es de años, pero acá nos da las pautas. Entonces,
nosotros debemos de determinar la extensión de la quemadura porque, insisto, va a depender mucho el éxito de la deposición de los líquidos y de los electrolitos. Pero esta regla de los 9 no es adecuada para los niños y por eso es que se dispone de una tabla de Lambrauder y esta tabla se refiere a esta. Pero a ver, imagínense si tuviéramos esto que memorizarnos en un servicio de emergencia. A ver, yo que soy quemólogo, no tengo esto para decir de 0 a 1 año el cuello va a valer 2%. La mano derecha va a valer 2,5%, ¿cierto? La tabla de multiplicar es pichanga frente a esta situación, ¿no? ¿Saben lo que es pichanga? No es facilitado, quiere decir, es una manera de referirse. Entonces no puedes, y además en un servicio de emergencia no va a estar midiendo todo esto. Entonces los hospitales comenzaron un poco a interesarse y a dar más o menos a grupos etarios, 1 año, 5 años, 10 años, 15 años. Pero tampoco es memorizable. ¿Cómo vamos a estar memorizando? Si el chico es de 1 año, entonces su cabeza mide 17%. Si tiene 15, si tiene 10 años, mide 11%. Tampoco. Entonces, finalmente, y esto es un aporte también nuestro, porque hemos participado mucho en estas épocas en que a nivel Latinoamérica se ha planteado el tratamiento de los quemados, de facilitar los quemados, de manera que podamos tratar a los niños quemados en hospitales generales. No necesitamos de hospitales quemados. Primero porque un hospital de quemados, en Japón, por ejemplo, tienen un gasto y no con terapias intensivas, sino normales de $2,700 día, paciente de quemadura, y no en servicios de terapia intensiva. Es decir, donde el empleado que vaya tiene que estar vestido como astronauta, como ahora ven en el caso de COVID cuando se está en los centros quirúrgicos, así más o menos tiene que, imagínense el hacer todos. Las salas tienen que ser, no hay visitas en las salas y se respira un aire libre de gérmenes. ¿Cuánto cuesta mantener ese tipo de hospital? Solo el primer mundo, ¿no? Hay muchos hospitales, ahí las moscas están en los pasillos, la gente entra como quiere entrar. Entonces tenemos bien claro que debemos de adoptar las curaciones cesadas, oclusivas, y de esa manera evitamos el contacto externo y nos va bastante bien. Entonces decía que en todo eso que hemos ido avanzando, finalmente hay esta propuesta y este es fácil. Entonces tenemos este esquema y no hay que olvidarse. Si ustedes están en internado rotatorio el próximo año y les llega un niño quemado, tengan esta tablita en la mano. No es chanchullo, ténganlo en su libretita o como son ustedes ya de la era de la virtualidad, pues ténganla en su teléfono inteligente, pero su teléfono no debe ser más inteligente de ustedes. Les aconsejo que no se acomoden a la inteligencia de sus aparatos. Ustedes confíen en su inteligencia y denle solamente a guardar como un archivito. Entonces, el recién nacido debe tener 19% en la cabeza. ¿Por qué? Porque es pues proporcionalmente mucho más extensa la cabeza en relación al adulto. Entonces, vale 19. El tórax y el dorso lo mantenemos, las extremidades superiores sí las mantenemos, pero las extremidades inferiores son cortas en los niños. En vez de ser 18%, vale decir 9 más 9, entonces damos 13. Entonces, un poco haciendo la regla de los 9, hemos llamado regla de los 9 modificado. En el adulto es 9 veces, 9% la cabeza, 9% las extremidades. Son un 9, 2 9, 3 9. Aquí hay 4 nueves. Ya son 7 nueves, ¿no? 18 adelante, 18 atrás, son 4 nueves. Ya son 7 nueves. Aquí hay 2 nueves, ya son 9 nueves. Y aquí existen 2 nueves, ya son 11 nueves. 11 por 9, 99. Y el 1% es la región genital. Entonces se mantiene 19% el segmento cefálico y retiramos 5% de cada extremidad inferior. Y punto, nada más. Es lo único que tenemos que memorizar. 19 y 13, nada más. Al año de edad,
aumentamos 1 en la cabeza, disminuimos medio en cada extremidad. Entonces, el chico de 1 año de edad tiene 18% en segmento cefálico y tiene 13.5% en extremidad inferior derecha, 13.5% en extremidad izquierda. 2 años, 17, 14, 14. Y siempre mantiene la constante de 100%. Hasta que finalmente, después de los 11 años de edad, que ya el niño puede ser adecuado la regla de los 9. Y a partir de esa edad se aplica la regla de los 9. Entonces nos agarramos en una hojita, tenemos un sellito y viene el paciente, le mido en la cabeza, a ver, le veo. En la parte anterior tiene nada, en la parte del cuero cabelludo tiene una cuarta parte, entonces ¿cuánto va a valer? Si 19% vale, entonces vale 9.9 adelante, 9.5 diré atrás. De eso divido entre 4, la cuarta parte de 9, 2.5, más o menos 2.5. Anoto aquí 2.5, es aproximado. 2.38 va a dar. No tengo máquina de calcular, pero eso más o menos lo que les va a dar si es que tienen máquina calculadora. Yo soy más rápido que la máquina calculadora, no se preocupe. Entonces anotan aquí 2.38, listo. Y así, en un par de minutos ustedes tienen exactamente la extensión de la quemadura. La localización de las quemaduras. Las localizaciones zonas críticas. No son zonas críticas por la gravedad, son zonas críticas, más bien vamos a decir zonas delicadas. ¿Cuáles son las zonas delicadas? Las zonas estéticas y las zonas funcionales. Las regiones de las articulaciones, las regiones de las manos, la cara. O sea, todo lo que es estético y todo lo que es funcional es de mayor gravedad o de mayor cuidado, son más delicadas. Pero hoy en día, cuando yo hace unas 3 décadas acá en Bolivia decía, si un muchacho se quema los glúteos, entonces no es una quemadura delicada. Hoy día ya ha cambiado porque hoy en día hay varones que se dedican al baile, a la danza. Entonces es una región muy importante. Entonces, hoy en día todas las quemaduras pasan a ser delicadas cuando ellas son funcionales o cuando por actividad ellas se convierten en especiales. Eso es un poco relativo, pero hay que tomar en cuenta porque el futuro de esos pacientes va a depender y no hay que retirarle la posibilidad de que ellos puedan adquirir, digamos, una actividad de esa naturaleza en la vida. Entonces, esta es una quemadura especial o delicada. ¿Por qué? Porque está localizada en una zona periorificial. Entonces, además de las zonas delicadas, de las zonas articulares o de las zonas estéticas, también las periorificiales. Entonces, esta es una zona delicada. Por tanto, esta tiene que ser debidamente cuidada. Esta es una quemadura delicada, de localización delicada, porque está en la cara. De paso, aquí les digo que esto no hay que hacer. La mamá aquí le ha puesto con esas cosas que hoy en día la generación de ustedes le aditamenta a cualquier alimento. Están tomando desayuno y por poco menos que al té o a la leche no le meten estas cosas. No sé cómo se llaman, mostazas, ketchupes y no sé qué otras cosas. Y todo eso le han puesto. Bueno, paciencia. Y por la edad ya hemos dicho que estos cuerpecitos tan lábiles de los niños tienen nomás que ser cuidados en relación a la de los adultos porque esta piel es finita. Por tanto, cualquier agresión a esta piel es mucho más grave que en la de los adultos. No se debe considerar adultos pequeños a los niños. Y eso confunden lastimosamente. Incluso los médicos confunden. Un cirujano de adultos quiere ir a operar a una baba de 5 años por un problema de una hernia y de repente quiere reparar como reparan en el adulto porque reparan interponiendo un tejido ahí y se equivocan, pues porque eso no es para hacer así de esa forma. 99% de las hernias son indirectas, por tanto otra forma de las reparar. O un chico de 7 años con su apéndice no se opera, pues igual que el adulto de 23 años las apéndices. Y en los quemados con mucha mayor razón, pues no es cuestión de decir, igualito le voy a curar porque es guava pequeña, solamente voy a tener cuidado. Son lábiles hídricos, es más fina la piel. Los segmentos corporales hay que entender. El médico de adultos entenderá lo que significa
la segmentografía del niño, no creo que entiende. Y la función renal, y la función hepática, y la función respiratoria, y la función mental, y bueno, pues, ¿cómo vas a decir, cómo vas a tratar a un niño igual que a un adulto? Entonces son esas cosas que también nos falta entender a los médicos. El pronóstico se da por una gravedad funcional, una gravedad estética, una gravedad psíquica y una gravedad vital. Yo no estoy intentando correr, pero les estoy traspasando más o menos lo que es más importante que ustedes tengan en conocimiento, pero tampoco puedo comprimir más que esto porque es importante. Yo creo que una media hora más concluimos todo esto. La gravedad funcional se da cuando está más afectado las zonas funcionales, o sea, el pronóstico funcional de un paciente que tiene quemaduras a nivel de las regiones articulares, para decir, en la región del codo, en la región del hueco popliteo o en la cara, etcétera, pues decimos que el pronóstico funcional es exacerbado, ¿no? La gravedad estética, ¿cuándo se da? Cuando afecta a zonas estéticas. Por tanto, el pronóstico estético se da en función de la localización, fundamentalmente, igual que en la gravedad funcional. La gravedad psíquica es muy relativa. Hay niños que realmente están tiempos y pasan por tiempos quirúrgicos y ese chico, por ejemplo, del 60%, ha estado 6 meses con nosotros, ha sido sometido a 4 programaciones quirúrgicas de diversa índole y el chico óptimo no ha tenido, ni siquiera ha perdido el año porque ha hecho sus actividades escolares en pleno internado del servicio, en plena fase de internación en el servicio de quemados de nuestro hospital de la Caja Nacional de Salud. Pero hay otros que se queman superficialmente un poco y no pueden salir y después se hacen adolescentes y no salen, y no salen. Es muy difícil establecer la gravedad psíquica. Depende mucho de la familia, depende mucho de la caracterización previa, depende mucho de la personalidad. No solamente es del trabajo que se realiza. El tratamiento es multidisciplinario, se tiene que trabajar. Y nosotros hacemos lo posible, pero no tenemos a todos los profesionales. Primero, porque en el medio no hay todos los profesionales. Y segundo, porque habiendo algunos profesionales, no se dedican. ¿Quién va a trabajar a nada? ¿Con qué manos hay que trabajar a nada? No es una especialidad que te otorgue una recompensa económica, ¿no? Yo hago bastante quemados, pero también hago bastante cirugía neonatal. Uno me compensa con el otro. Uno de este lado me da como para apoyar al otro lado. Pero eso es un aspecto muy individual. Pero de manera general, la gravedad psíquica se da de diferente manera. Lo que yo quiero es entrar en esto, la gravedad vital. Miren, hoy en día podemos decir qué chico tiene una gravedad más que otro. Y esta es una fórmula también ya adecuada. Ya no voy a explicar por qué. Esta fórmula es la de Garcés. Hay una constante de índice de gravedad. Esto está hecho por unas fórmulas matemático-actuariales. Ya no necesito explicar, pero es constante. Es 40 el índice de gravedad. Entonces, el índice de gravedad menos la edad, que se suma al porcentaje de la quemadura y se multiplica por 1 cuando es de tipo A, se multiplica por 2 cuando es de tipo B y se multiplica por 3 cuando es de tipo profundo B. Entonces vean el pronóstico vital de un niño de 1 año, a ver si me ayudan. 1 año de edad, 10 kilos de peso para facilitar los cálculos. Estoy con lápiz y papel yo, así que no me voy a equivocar. Entonces un niño, a ver, voy a poner de 10 kilos, 1 año de edad y 30% de superficie quemada de tipo A. A ver, voy a ver cuál es su gravedad vital. 40 menos 1, 39. Más 30 por 1. Entonces, 39 más 30, 69. Gravedad vital 69. Moderado. Un chico de 1 año de edad, 10 kilos de peso, que tiene 30% de quemadura, tiene un pronóstico vital moderado. Ese chico va a ir bien con tratamiento adecuado, porque el tratamiento
se compone de dos periodos al mismo tiempo, pero digo de dos partes, más bien diré. Uno es el tratamiento específico de la quemadura y otro es el tratamiento eh, general de sustento del organismo, ¿no? Entonces, un paciente quemado no solamente necesita reparar la quemadura, necesita reposición hidroelectrolítica, necesita cobertura antibiótica, necesita adecuarse al funcionamiento, nutrición, etcétera, 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 etcétera. 69. El mismo niño, pero con quemadura de tipo B. 39. 30 por 2, 60, más 60, 99. Vean cómo este chico tiene un pronóstico vital grave, solamente por el hecho de tener quemadura profunda, intermedia, de tipo B2. Y el mismo chico con 30% de quemadura, pero con quemadura profunda de tipo 3, 39 por 3, 120. 120 más 39, 159. A ver, 159. Este chico necesita terapia intensiva. Vean cómo con una fórmula como esta nosotros podemos facilitarnos rápidamente qué debemos hacer con el paciente desde la primera atención, desde el momento de atención. ¿Y cuánto necesitamos nosotros para hacer el diagnóstico? Para saber la etiología estamos preguntando al paciente y a los familiares del paciente y al mismo tiempo estamos ya examinando al paciente. Luego establecemos la profundidad con esa simple conocimiento de la clasificación de Benaín y Artigas, A, B y B. Al mismo tiempo ya determinamos la extensión con una fórmula modificada de los 9 con ese muñequito que tenemos y anotamos las partes que tienen quemadas, en la espalda tanto, en la pierna tanto, sumamos y es el porcentaje total de la quemadura. Por tanto, al mismo tiempo que hacemos el diagnóstico, establecemos el pronóstico y ya establecemos hacia dónde va ese niño para su tratamiento. O sea, en los próximos 15 minutos, el niño ya tiene que estar con su reposición hidroelectrolítica. No necesitan ustedes saber todo aquello, pero les voy a dar algunas nociones de lo que se hace. Por tanto, medimos. Tenemos los recursos suficientes en el caso de estos niños quemados, entonces los internamos. Si vamos a esperar hacer un hospital de quemados del mismo nivel de los japoneses, nunca vamos a tratar quemados. Entonces, generalmente son insuficientes. En cualquiera de nuestros hospitales que tratamos quemados y nos hacen una evaluación, nos van a aplazar, pero nosotros por resultados no nos aplazamos porque tenemos muy buenos resultados equiparables a lo que en el primer mundo también tienen. Y tenemos muy buenos resultados. Eso no es modestia, tenemos muy buenos resultados. Y no digo yo, todos los que nos dedicamos, que somos pocos acá en Cochabamba, a las quemaduras de los niños, tenemos resultados satisfactorios de manera general. El tratamiento inicial, cuando estás frente a una quemadura y te toca estar presente, esto es un punto aparte que quiero indicárselos. Otra vez algo ha pasado. Bueno. Se debe retirar a la víctima si es que es por un agente determinado de esa fuente térmica, ¿no? Se la retira. Eliminar la ropa de inmediato, estabilizar las funciones, proteger su seguridad, evaluar las lesiones, evaluar pulsos periféricos, enfriar la lesión y cubrir con mantas limpias. Eso es para alguien que está presente en el momento del accidente. Para nosotros, ¿qué es importante? Tener en cuenta estos criterios. A ver, quiero que también esto lo retengan bien. Por la profundidad, por la extensión y por la localización,
Entonces hay que internar. Realmente no sé qué está pasando, pero se me automatiza. A ver, me van a tener un poquito de paciencia. Voy a reiniciar esto de la presentación porque no me va a dejar presentar. Se me cambia muy rápido. Bueno, creo que mejoró. Entonces, por la profundidad interna, todos los pacientes que tienen quemadura profunda de tipo B, ya no te preguntes si es de 20, de 10, de 5. Por profundidad, todas las profundas. Por extensión, las que tienen más de 20%. Y por localización, las que tengan localización en zonas especiales. Punto. Muy fácil. Si esto no mejora, voy a tener que interrumpir. Por la etiología. Si es de electricidad internas, si es en incendio internas, si es por ácidos o álcalis internas. Miren qué fácil. Primero, por la profundidad, por la extensión y por la localización. Segundo, por la etiología. ¿Es eléctrica, es por fuego o es por ácidos? Tercer grupo, las que tienen alguna otra caracterización. Las quemaduras infectadas, las quemaduras que acompañan a otra enfermedad y la quemadura en los extremos etarios. Por ejemplo, viene un paciente que tiene neumonía, en la mañana le hemos visto y en la tarde se quema, hay que internarle, aun cuando sea 5% su quemadura. Una quemadura en un recién nacido interna, aun cuando sea 1% de quemadura interna. Y finalmente, para completar el decálogo, las quemaduras por problemas sociales. ¿Qué vas a hacer con un paciente que va a las 3 de la mañana a atender? Internarlo. No lo vas a devolver a que vaya a Alto Cochabamba a las 2, 3 de la mañana. Internarlo, después le darás alta. Preservar la vida, conservar la función, reducir la deformidad estética, limitar las secuelas psicológicas y conseguir una reintegración en la vida social plena. Es más o menos el resumen de todo cuanto hasta ahora hemos ido hablando. Ya en servicio establecido, hospital de tercer nivel, ABCDE, ¿qué significa? Controlar la vía aérea, controlar la respiración, controlar las hemorragias, sistema circulatorio, el déficit neurológico, el D, exposición, el E, y los resultados o la resucitación por confluidos, el F. Ese es el ABCDF. No voy a ingresar tampoco porque eso lo conocen ustedes de manera general. Para cualquier paciente crítico, eso es lo que se debe hacer. En esto sí voy a fijar. ¿Cómo reponemos los líquidos? Con la fórmula de Parkland. ¿Cuál es la fórmula de Parkland? 3 a 4 ml de Zinger lactato por kilo de peso por superficie corporal quemada, más los requerimientos hídricos basales. A ver, hay nuestro pacientito, 4 ml por kilo, por 10, 40. Superficie quemada, 30. Entonces, 1200 ml. 1200 ml. Requerimientos hídricos basales para un niño de 1 año de edad, más o menos son 120 ml por kilo de peso, más 1200. Entonces son 2400 ml, que hay que pasar 1200 en las primeras 8 horas y 1200 en las siguientes 16 horas. En los adultos no hay requerimientos hídricos basales, pero en los niños sí hay que adicionar requerimientos hídricos basales. Esa es la fórmula de Parkland para niños. La curación oclusiva expositiva.
Ya les he explicado que nosotros tenemos la obligación de hacer oclusiva porque podemos hacer en hospitales que no son hospitales de quemados y porque nos favorece en mucho la evolución positiva de estas lesiones. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que tener sí o sí un cinto quirúrgico. Consiste en cubrir la quemadura. Esta es una quemadura mixta de tipo AB y B. En gran parte de las extremidades inferiores tipo AB, profunda, y más para arriba de tipo B. ¿Qué se debe hacer en la curación oclusiva? Se tienen que tomar los cuidados de asepsia y antisepsia. Vale decir, tiene que ser en un centro quirúrgico. Este es un centro quirúrgico establecido. Entonces, bajo anestesia general se hace la curación. ¿En qué consiste? En retirar toda la zona quemada. Si tiene solamente restos de piel quemada, hay que retirarlos, sueltos, los detritos celulares. Pero si hay una escara y es quemadura profunda, hay que hacer la escarectomía radical. Hay que retirar toda esa piel quemada. De otra forma, no hay un buen pronóstico. Se tiene que preparar cuanto antes para la reposición, para los injertos. Por eso es que se debe hacer drástica las primeras curaciones. Se tiene que retirar todo lo inservible, lo que no tiene vitalidad. Y cuando hay lesión quemada profunda, hay que retirar toda esa piel quemada. Pero hay que saber, uno tiene que ser experto para retirar esa porción quemada. Ustedes no tienen esa misión. Esto es más o menos para complementar el tema de que le estoy mostrando cómo se hace la curación. Primera capa la realizamos con sulfadiazina argéntica. Construimos nosotros mismos esos apósitos de sulfadiazina argéntica en el mismo momento de la intervención quirúrgica. Hacemos una limpieza general con un suero fisiológico, varios litros, 10, 15, 20 litros de solución fisiológica, y lavamos exhaustivamente, retiramos todos los detritos, secamos en campos estériles que los cambiamos rápidamente y aplicamos una primera capa con sulfadiazina argéntica, que no son otra cosa que gasas impregnadas en sulfadiazina argéntica. En ese mismo momento las preparamos y las cubrimos. Queda como si fueran unas vendas yesadas de los antiguos traumatólogos que utilizaban las vendas de yeso. Hoy en día ya no se utiliza vendas de yeso. Así se cubre. Es una capa antiséptica. Con esto favorecemos a que no hayan gérmenes oportunistas que puedan ocasionar disturbios a nivel de las lesiones de quemadura, que son lesiones abiertas al final de cuentas. Una segunda capa la realizamos con una capa absorbente. En este caso utilizamos la esponja que venden en la cancha. Compramos pliegos de esponja que cuesta 7 bolivianos un pliego, de 0,5 centímetros, 0,2, 0,3, 0,5 y 0,7 centímetros de espesor. Antes utilizábamos el Moltopren, la placa costaba $20, son 140 bolivianos. Bueno, ahora en día hemos abaratado, hace muchos años hemos abaratado. Este es nuestro aporte a los trabajos corporativos que teníamos. Este es el aporte hecho por nuestros servicios, porque se utilizaba el Moltopren, que era ese material absorbente similar a la esponja, pero que costaba tanto. Y nosotros hemos comenzado a experimentar y nos ha ido tan bien como con el Moltopren. O sea, con 7 bolivianos haces 8, 10 vendas. Y está padronizado, vendas de 5, vendas de 10 y vendas de 15 centímetros de ancho. Entonces, se va vendando de esa manera. Tercera capa con venda de cuerpo. ¿Qué es una venda de cuerpo? Es una venda doble de gasa interpuesta con una venda de algodón. Entonces se va vendando. Igual está padronizado 5, 10, 15 centímetros de ancho. Este es de 20 centímetros de ancho. Está muy sensible en mi pantalla que se cambia muy rápido. La primera capa es antiséptica, la segunda capa es absorbente, y esta tercera capa sirve para que deje evaporar los líquidos que son producto de las quemaduras, porque las quemaduras producen líquido en toda la superficie quemada y no se puede macerar la herida, porque estas curaciones las realizamos hasta en 7 días, así cambiamos. Por tanto, con esa venda absorbente hacemos que los líquidos se evaporen hacia el exterior y no tenemos maceración, nos va bastante bien. Son años y años de experiencia que tenemos con esto y va bien.
Mucha gente se asustaba en principio y pensaba que se iba a podrir la baba dentro de estos vendajes, pero no, nos ha ido bien. En los grandes quemados hemos utilizado y nos ha ido bien. Antes utilizamos y reutilizábamos las vendas como ven acá, pero hoy en día está prohibido reutilizar. Y finalmente la venda elástica que es continente. De esa manera, entonces tú tienes la seguridad de que no va a ser alterada este vendaje. Aun cuando algunas veces que hemos mandado a la casa, después la bolita de se ha salido la curación. ¿Y qué vas a hacer? A veces no tienes nada más que respirar 2 veces o 3 y luego mantenerte calmo y entenderles que no debe ser tanto su culpa, porque generalmente cuando mandamos a la casa, hoy en día mandamos a la casa incluso estos tipos de pacientes para que regresen en 5 días, en 7 días, pero con la orientación bien clara y con la seguridad de que va a haber gente que va a cuidar todas las orientaciones que hacemos. Pero a veces hay gente, como que ahora hay gente que no quiere vacunarse con la Sinopharm y con la Sputnik, porque esperan la Pfizer y entonces eso es una burrice total, porque mientras esperen se van a enfermar y entonces no sirve para nada su espera. Entonces hay gente de toda forma, hay que respetar a todas ellas, pero ¿qué se le va a hacer? Entonces ven así y dice, le estaba escociendo, le sacan la costura, porque se hace una costura fina en todos los bordes. Los residentes son capos para hacer estas costuras y no pueden sacar fácilmente, pero vienen sin el vendaje y entonces eso es comenzar de cero. ¿Qué vas a hacer? Entonces, tenemos que ser muy cautos al mandar a casa para su recuperación, cuando sobre todo no tenemos la seguridad de que va a haber gente que va a coadyuvar domiciliariamente para seguir con el tratamiento. Así más o menos queda. Esto es después de 21 días. En el 21º día de tratamiento tiene un pequeño injerto en la parte posterior en el muslo, pero está muy bien el paciente. No solamente es para los pacientes que tienen poca extensión. Miren, este tiene 68% de quemadura y no estoy mintiendo, ¿no? Porque ustedes se fijan que todo está quemado, todo. Esto ya es una quemadura recuperada. Aquí hay un injerto, aquí hay otro injerto, aquí hay una zona donadora de injerto, en la parte anterior igual. Entonces, grandes quemados que nos va bastante bien. Y no he escogido solamente algunos, le estoy trayendo un poco para que vean que nos va bastante bien. Y esto es en el Hospital de la Caja, no es en otra infraestructura más avanzada. También hago en la Clínica del Niño a nivel privado y también nos va bien. Vendajes. Esto ya es para los pacientes que pueden ir en la casa en un tratamiento ambulatorial, pero hay que tener los cuidados. Esto también les oriento porque en su momento cuando se interesen más en pacientes quemados es posible que puedan profundizar, pero es la parte práctica. A veces he tenido ya niños que me han traído con las manos de hace 5 o 7 días curados muy lejos de acá y de repente cuando llegan y hay sinequias, es decir, dedo con dedo están juntos y se están cicatrizando y ese es un problema después. Entonces la curación hay que hacer dedo por dedo cuando se queman la mano, de esa forma no hay esos inconvenientes. Algunos de los vendajes practicados, cuando hay quemadura de cuello o de tórax, es entonces este tóraco-braquial, este es un vendaje tóraco-braquial. Claro, le estoy mostrando solamente con la venda de esponja y con la venda de cuerpo, pero encima de esto viene la venda elástica, pero para que vean cuáles son los vendajes. Cuando es solamente en el tórax la quemadura, hay que hacer un vendaje torácico. Cuando la quemadura es en brazo o en tórax, se hace un tóraco braquial. Este es un vendaje tóraco braquial. Cuando es a nivel de una articulación, se avanza hacia la porción proximal y hacia la porción distal y se fija. Aquí recién estamos en la etapa de la venda con el material absorbente. Este es el guante de boxeador, pero siempre hay que tener cuidado de dejar libre uno de los dedos y el que mayormente se queda fuera del dedo es el dedo gordo, porque es el que tiene el 50% de la función en la mano. Los otros disminuyen en función, pero el 50% de la función es el dedo gordo. A ese hay que cuidarlo, a ese es el que más hay que cuidar.
y hemos hecho, este es el pacientito que estaba siendo curado los dedos, dedo por dedo. Y se deja así, va muy bien. Este es un pelvipédico cuando está en abdomen o cuando está en muslo la quemadura. Hay también la cura expuesta. Se hace la limpieza, se deja descubierta, la costra va en las horas siguientes a ausencia de infección. Cuando no necesita de injerto se repitaliza y cuando necesita de injerto se hace el correspondiente injerto. Pero no estamos mejor infraestructura. Esto es en la clínica del niño. Tenemos mejor infraestructura y podemos realizar entonces, porque la curación expuesta necesita de muchos más cuidados, salas asépticas, sin visitas presenciales, las visitas son a través de ventanilla, la comunicación es a través de un intercomunicador, los que entran en la sala tienen que estar vestidos como establece las reglas de asepsia y antisepsia. Los costos cuadruplican o quintuplican en relación a los otros. Por tanto, si las condiciones económicas no son buenas, aún en la clínica del niño hago las curaciones cerradas que son de lejos más baratas, pero los resultados son tan extraordinarios como estos. Algunos ejemplos de injerto de piel, ustedes ven aquí que toda esta parte es injerta. Este es un injerto reciente, si ustedes se ven, este es relleno de una piel ovoide. Todo esto es injerto, están con unos pequeños orificios. Está en el post-injerto inmediato, toda la axila está injertada. Esta es una pierna injertada, miren. Este es uno de los buenos resultados, les estoy mostrando un buen resultado. Esta es una pierna, pero con todo este injerto que ni parece ser injerto. Pero también hay otros en que, bueno, ¿qué va a hacer? Tienen que utilizar media por toda la vida. Salas comunes, estas son las salas antiguas de la Caja Nacional. Hoy día ya ha mejorado. Yo he trabajado 3 décadas allá, ¿no? Esta es en la primera etapa. Ya después de esta etapa, los 10 últimos años ya mejoró esto. Pero vean ustedes, paciente injertado, utilizar un arco y las enfermeras magníficas que dan alma, vida y corazón. A las enfermeras hay que levantarles monumentos en cada esquina de la ciudad de Cochabamba. Este es un bandido que se ha salvado, quemaduras profundas, pero está bien, tranquilo. La recuperación tiene que ser en el mismo complejo hospitalario, ya en la misma época de la quemadura ya se tiene que comenzar con los ejercicios fisioterapéuticos. Si no tenemos el elemento técnico especializado, pues nosotros mismos hay que comenzar la etapa de rehabilitación. Hoy en día ya hay bastantes fisioterapéuticas que se han sumado a esta tarea de recuperar quemados. El manejo ambulatorio, una palabrita, esto, una vez que uno establece que la quemadura no tiene un criterio de internación, pues hay que manejarla en régimen ambulatorial, pero hay que evaluar el estado de inmunización porque todos estos chicos deben recibir la vacuna antitetánica. Cuando el estudio es muy específico y hay alguna otra circunstancia, pues se procede como universalmente, se procede con las heridas infectadas, contaminadas, etc. No hay que olvidarse de la analgesia porque si alguna cosa es que duele es la quemadura y cuanto más superficiales duelen más. Entonces aquí es donde debemos de dar una analgesia segura para que no sufran los pacientes. En otras circunstancias, con otro tipo de patologías, no acostumbro dar analgesia porque hay dolores que no superan el umbral de uno. El umbral significa que el aguante que tiene cada persona es diferente. Hay gente que tiene un aguante mayor. Ustedes vean nomás el frío. Hay gente que en esta época anda con chamarras y con un poco menos que no anda con su colchón por la calle. Yo particularmente ando con camisa manga larga y a veces una chompa fina, pero eso depende de cada quien. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero de que cuando es necesario hay que dar, porque hay gente que realmente tiene un umbral de dolor muy bajo, entonces le duele y realmente le duele, hay que darle analgesia. Tampoco uno puede decir, a mí no me duele eso, a él tampoco tendría que dolerle. Les duele y si manifiestan dolor hay que darles la analgesia, por favor. El lavado quirúrgico de la herida y el debridamiento adecuado, el cubrimiento adecuado de la quemadura, la curación en el mismo esquema oclusiva y la reevaluación periódica son las bases para un tratamiento ambulatorial. No voy a incidir mucho en este tratamiento ambulatorial porque no soy objeto de la clase.
Y para concluir entonces, miren, solo esto ya en la cocina, si alguien extra pueden ustedes soportar, que sea él, a nadie más. ¿Ya? Eso sería, doctores. Creo que estamos justo en tiempo. No voy a entrar en hubiese querido hacer una participación más activa, pero lo uní a estos dos temas porque ayer me enteré muy a destiempo que tenía que dar el tema, la parte primera el día de ayer. En realidad ayer jueves. El miércoles me comunicaron y era un poco contraproducente porque quería darles algo de antecedentes por el Classroom que se los he hecho el día de ayer. Por eso es que he comprimido las dos clases para el día de ahora. Generalmente en esta clase interactúo más con ustedes y me doy más tiempo cuando hago la parte primera en un día y la parte segunda en un segundo día. Pero paciencia, ¿qué vamos a hacer? Esto es lo que tenemos, esto es lo que tienen que ustedes que saber y les recomiendo que ustedes revisen lo que he enviado el material por Classroom porque, insisto, ha de haber preguntas de quemaduras en el próximo examen. Eso sería todo. Descansen, estudien. Es lo único que tenemos que hacer. Estudiante de quinto año tiene que estudiar.